Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Se me había ocurrido crear una aplicación para practicar con patrones de diseño, en concreto en el lenguaje de programación PHP, así que pensaba crear un repositorio público y si os parece vamos a ello. Podéis seguir estos pasos y crearos en vuestra cuenta de GitHub un repositorio o si queréis también podéis hacer un fork del repositorio que voy a crear. Y así entre todos podemos colaborar y crear ejemplos de patrones de diseño. Así que voy a pulsar en la solapa de Repositories y voy a crear un nuevo repositorio aquí con la opción New. Y en el nombre del repositorio voy a escribir Pattern Lab PHP. En descripción podríamos poner algo así como experimentando con los diseños de patrones. Voy a ponerlo en inglés. Experimenting with design patterns in PHP. La visibilidad pública y todo lo demás por defecto. Voy a pulsar en crear repositorio y aquí nos da las instrucciones para realizar el setup. Voy a hacer esto más grande. Vamos un momento a Visual Studio Code y voy a elegir Open Folder. Voy al directorio de mis proyectos de PHP y a crear un directorio Pattern Lab PHP. Voy a entrar dentro y selecciono el directorio. Y primero voy a crear un archivo readme.md donde iremos documentando un poco esta aplicación. Voy a poner un H1 para el título de la aplicación, Pattern Lab PHP, y aquí una pequeña descripción, Experimenting with Patterns in PHP. Guardamos. Voy a abrir la consola y vamos a iniciar Git. Git init, git add punto para añadir todo y git commit -m first commit. Y como nos ha indicado GitHub, vamos a renombrar la rama que por defecto se llama master, así que git branch -m main. Y ahora vamos a añadir el repositorio remoto con git remote add origin y vamos a copiar la dirección que nos ha dado GitHub. En mi caso es esta, copiar, y la pegamos aquí, enter, y finalmente ejecutamos git push origin main. Y ahora si refrescamos el repositorio, vale, ya podemos ver que hemos subido el archivo readme y aquí sale la descripción y el título de la aplicación. Ahora me gustaría experimentar un poco con algún agente de inteligencia artificial para crear una pequeña base. Así que voy a crear un momento un archivo prompt.md y vamos a describir lo que queremos que haga para empezar. Voy a abrir un momento en mi ordenador XAMPP, que es el servidor local de desarrollo, y me gustaría ver qué versión de PHP tengo. A ver, entonces voy a ejecutar esto un momento y si pulso en admin y a continuación en PHP info, vale, yo actualmente tengo instalada la versión 8.2.12, así que a la gente le vamos a decir que en este caso tenemos esta versión. Entonces quiero crear una aplicación en PHP versión 8.2.12. Le vamos a indicar también utiliza autoload de Composer y entre paréntesis Composer ya lo tengo instalado. Y aquí Visual Studio Code me está señalando algunas cosas en azul. Eso es porque debo tener una extensión para la corrección gramatical. Así que dejadme ver por aquí spell y voy a deshabilitarla de momento. Voy a reiniciar Visual Studio Code. Parece que todavía me resalta algunas líneas y quizás tengo algún linter de Markdown, así que voy a deshabilitarlo también.
vamos a las extensiones, Markdown, y vamos a deshabilitar esta que se llama Markdown Lint. Veamos, voy a reiniciar otra vez. Vale, ahora ya no me está subrayando nada en el archivo y podemos trabajar un poco más cómodos visualmente. ¿Y qué más le podíamos indicar a la gente de IA? Por ejemplo, quiero que uses programación orientada a objetos y las clases ubícalas en el directorio src. Otra instrucción para la gente de IA le podríamos decir: estoy usando Git, ya tengo iniciado el repositorio y me gusta crear commits atómicos con mensajes al estilo de conventional commits. Esto de conventional commits es una especificación en cuanto a los mensajes de los commits y podéis ver en su página web, aquí si bajáis, algunas maneras de nombrar los commits, por ejemplo añadiéndole prefijos como fit de feature, o por ejemplo docs cuando se trata de un commit relacionado con documentación, otros como fix y otras especificaciones, así que os animo a que le echéis un vistazo a la página web para ver todo lo que proponen. Y aquí en el prompt voy a ponerle la página web para que la gente de IA sepa que me estoy refiriendo a esta especificación. Vamos a ponerle también otra indicación como que utiliza buenas prácticas, y quizás antes de esta voy a ponerle, ya que estábamos hablando de Git, cuando implementes una nueva feature o hagas un refactor, proponme un mensaje de commit y pregúntame si quieres que lo hagas tú. Vale, así el agente de IA nos propondrá un mensaje de commit, en principio con la especificación de conventional commits, y nos preguntará si quiere que él lo ejecute y haga el commit. Otra cosa que se me ocurre aquí sería, por ejemplo, decirle que los ejemplos con código de cliente que manejen las clases ubicadas en src, quiero que estén en el directorio examples. Entonces la estructura de directorios podría quedar algo así. Tendríamos el directorio examples en la raíz y dentro tendríamos la categoría de los patrones, por ejemplo los patrones estructurales. Dentro de la categoría tendríamos entonces uno de los patrones, por ejemplo el patrón adaptador, y dentro del directorio del patrón ya tendríamos diferentes directorios, uno por cada ejemplo. Podríamos tener uno denominado audio player que implementase el patrón adaptador en este caso. Aquí hay una pequeña errata, sería structural, sobra una E. Vale. Y también en el directorio src, que es donde se guardarán las clases, contendría directorios, pero esta vez nombrados como camel case. Así que tendríamos structural, dentro adapter y finalmente el directorio del ejemplo audio player. Voy a añadir aquí arriba la estructura de los directorios examples y src sería la siguiente. Y quizás voy a ponerle unos guiones, así. Y en src lo mismo. Voy a pulsar a guardar. Ups, y parece que me descuadra bastante el formato. Voy a tirar hacia atrás un momento y quizás haya que encerrar esto, ya que es un archivo de Markdown. Vamos a probar esto así.
guardo y ahora sí que me mantiene la estructura. Vamos a añadirle alguna indicación más en la estructura anterior dentro del directorio Audio Player. Habría un archivo index.php con el código cliente que utilizaría las clases de src, structural, adapter, audio player. Vamos a colocar un guión aquí como en las otras instrucciones y vamos a crear otra indicación a la gente y le podemos decir en la raíz del proyecto crea un archivo index.php con un índice a los ejemplos del código cliente. Punto. Y una última indicación para la interfaz en la vista. Utiliza la librería de Tailwind. Vale, pues primero voy a hacer un commit de este prompt. Vamos a añadir esto al stage area y si pulsamos aquí nos va a sugerir un commit. Vamos a ver. Mira, y nos ha creado un mensaje de commit siguiendo la especificación de conventional commits que hemos nombrado anteriormente. No creo que sea por lo que le hemos dicho en el prompt, porque esto es más Visual Studio Code y Copilot, que quizás por defecto utilicen bastante esta especificación. Vamos a leer lo que nos ha puesto. Dice añadir la estructura del proyecto inicial y los requerimientos en prompt.md. Vale, voy a hacer control enter. Y para ejecutar este prompt vamos a utilizar la herramienta de OpenCode que hemos visto en vídeos anteriores. Así que me voy a situar aquí en el explorador. Voy a utilizar la opción Reveal in File Explorer. Botón derecho, Open Alacrity Here, que es una de las terminales recomendadas por OpenCode. Y aquí escribimos OpenCode. Y si no conocíais esta herramienta libre y gratuita de OpenCode, os recomiendo que le echéis un vistazo a alguno de mis vídeos anteriores. Entonces voy a utilizar uno de los modelos gratuitos con los que viene OpenCode. En este caso es el denominado Minimax M2.5 Free. Y le vamos a indicar aquí en el prompt, construye la aplicación siguiendo las instrucciones especificadas en el archivo prompt.md. Enter. Y vamos a esperar a ver qué hace para ver si nos construye una base de este proyecto y luego ya seguiremos trabajando nosotros. Y aquí está detectando que el proyecto está vacío, solo tiene archivos git y prompt.md. Dice que necesita crear el archivo composer.json, que es el archivo típico de dependencias de PHP, y ya se pone a trabajar. Está creando el composer.json y ahora está creando la estructura de directorios. Parece que en su lista de tareas ahora está creando el ejemplo de Audio Player. Y aunque la IA nos vaya a crear una plantilla de ejemplo, pero después analizaremos cada patrón para entenderlo bien. También, si os apetece, podéis hacer un fork del repositorio y hacer vuestras aportaciones. Me podéis hacer un pull request con vuestros ejemplos de los patrones que vayamos viendo. Y mirad, aquí dice que ha completado la implementación del patrón y que nos propone un mensaje de commit. Así que vamos a decirle que sí. Sí, crea el commit. Muy bien, pues nos dice listo, commit creado exitosamente, la aplicación está lista con el directorio Audio Player, donde están las clases del patrón adapter, en este caso, sobre el ejemplo del Audio Player. Y también aquí tenemos el index con el ejemplo del código de cliente. Y finalmente en la raíz el archivo index.php con el índice principal usando una interfaz de usuario con Tailwind CSS.
Vámonos a Visual Studio Code y aquí vemos efectivamente que ha hecho este commit. Vamos a probar la aplicación en el navegador web y para ello ya tenemos XAMPP iniciado, así que voy a abrir una pestaña y a escribir localhost y la ruta que tengo en mi caso es el directorio PHP Projects, pero vosotros tendréis otra ruta, y el directorio donde está el proyecto, que es Pattern Lab PHP. Pulso Enter y aquí vemos una interfaz gráfica a modo de índice donde tenemos la categoría de los patrones, en este caso el primer patrón, el adaptador, una pequeña descripción y un botón para ver la ejecución de este ejemplo. Y como vemos le ha dado un estilo con una maquetación, imagino que utilizando Tailwind CSS, tal como le hemos dicho en el prompt. Vamos a pulsar en el botón de View Example y vemos la salida del ejemplo del patrón, en este caso que tiene que ver con un reproductor de audio, y vamos a explorar en Visual Studio Code el index.php de la raíz, es este índice que estamos viendo en el navegador y efectivamente aquí se ve que utiliza Tailwind. Vamos a desplegar el directorio examples y vemos que ha creado el directorio de la categoría con el directorio del patrón y el directorio del ejemplo aplicado de este patrón. Vamos a abrir index.php y aquí tenemos el código cliente que utiliza este patrón. Este ejemplo, como veis, está utilizando la cláusula use de PHP para importar las clases que hay en el directorio audio player que vamos a ver. Si desplegamos aquí el directorio src, tenemos directorio structural, adapter y audio player. Y aquí en audio player tenemos todas las clases. Por ejemplo, si abrimos audio player, tenemos esta clase audio player que implementa media player. Y si pulsamos en media player seguramente es una interfaz, efectivamente. Pero bueno, en un siguiente vídeo ya analizaremos en detalle este patrón que nos ha propuesto. Y este primer vídeo ha sido más una creación del repositorio y de la estructura básica y sobre él iremos trabajando. Así que nada, espero que os haya gustado y si os apetece podéis colaborar. Y nada, nos vemos en un siguiente vídeo, un saludo y chao.